Gracias por seguir con nosotros. Vamos a conversar ahora con Matías Bosch, escritor y analista político. La verdad es que la conversación inicial es a propósito de un libro que será puesto dentro de poco a circular, Escritos Urgentes sobre Política. Vamos a comenzar en una coyuntura tan particular como la que vive la República Dominicana. Poner este libro en circulación yo creo que es más que oportuno, sobre todo cuando se está debatiendo cuál es el futuro de los partidos políticos en nuestro país. ¿Qué nos trae este libro? Bueno, este es un libro escrito, como dice en su portada, por el derecho a la esperanza. Yo me siento parte de una generación, y no hablo de una edad, sino de un colectivo que hoy está en la sociedad, una gran cantidad de la población que siente que hay un proyecto histórico que no ha logrado ser fructífero en las esperanzas de la población. O sea, hay un agotamiento de un proyecto histórico que se inicia de manera bastarda, como ha dicho un historiador. Es el proyecto que arranca con el golpe de Estado, con la invasión de 1965 y los mataderos electorales de los 60 y de los 70. Y de alguna manera ese proyecto que nos tiene en un laberinto como país, además se ha pretendido vender como un pensamiento único, es decir, esto es lo mejor que tenemos, esto es lo mejor que podíamos tener, esto es lo máximo, después de esto no hay más nada, y sean felices, confórmense. Bueno, pero yo creo que hay un acto de resistencia a eso y decir, hay otra manera de comprender, hay otra manera de decir, es posible otra sociedad. Un derecho a la esperanza, para que un derecho pueda ser reclamado y para que un derecho pueda ser exigido, se necesita una población que entienda que no lo tiene. Claro, por supuesto. Y parte del tema de la democracia restringida que decía el profesor Leonel Fernández, que era en lo que vivíamos, es que el que tiene que reclamar el derecho no sabe que tiene el derecho. ¿Cómo tú hacer en una población que no tiene claro el concepto de ciudadanía y que como no tiene claro el concepto de ciudadanía, no tiene el concepto de derecho? ¿Cómo sensibilizar a una población frente al hecho de que no sabe que es un ciudadano? Bueno, el libro en las palabras de presentación dice algo. Hay una necesidad de encontrarse y de juntar ideas, precisamente por lo que tú señalas. Hay una inmensa cantidad de población que, aunque se pueda sentir hastiada, participa del círculo vicioso. Pensemos, por ejemplo, en que ahora en San Juan de la Maguana, bueno, y en San Juan, en la provincia de San Juan, una persona públicamente tan cuestionada como el candidato ganador de esas elecciones es ganador de nuevo con prácticamente el 70% de los votos. Paulo Freire, aquel educador, señalaba que el oprimido internaliza al opresor. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo. El derecho a la esperanza, para poder ser ejercido, conlleva una labor pedagógica. Nos han vendido un modelo de sociedad que no funciona, que no cuaja, que está en un laberinto y tenemos que desmenuzarnos. Hay una batalla de ideas, hay una batalla por la verdad, hay una batalla por lo que soñamos, que es necesario empezar a dar. Aquí no se va a resolver con una candidatura el problema. El problema fundamental es que República Dominicana hoy, aquel mismo pueblo que hizo posible el 63 y el 65 está completamente desarticulado. No cree que es posible otro tipo de convivencia. No le gusta, le disgusta lo que hay, pero participa activamente de la catástrofe en la que está el país. Articular ciudadanía debe comenzar por el sistema básico de educación, que es la educación escolar. En un país donde hemos visto que los partidos prefieren perpetuar la pobreza intelectual más que la pobreza económica, ¿cómo se logra?
Bueno, el punto está en que no es solo un tema de la educación formal. La neutralización de la capacidad de pensar de la población, de la capacidad de convertir una molestia en una indignación y esa indignación en una postura cívica, política, es un esfuerzo que se ha hecho, a mi juicio, de una manera muy inteligente. No olvidemos que además este es un país víctima de la traición. Y eso yo alguna vez escuchaba sobre el caso de la Argentina. No hay nada más destructivo que la traición, desmoralizante que la traición. Porque si aquel partido, y no solo uno, varios, por lo menos dos, si aquellas organizaciones en los que tú creías profundamente que existían para reivindicar el derecho de todos a una vida mejor, si aquellos en los que tú confiabas plenamente, resulta ser que en el momento que tú menos lo esperas, por la espalda, te dan la puñalada, surge una desmoralización muy grande, y eso se ha transmitido no solo en la escuela, eso se ha transmitido generacionalmente. Los padres le han enseñado a los hijos a que no se puede confiar. Y los mismos barrios que en 1965 hacían la revolución, yo pienso por ejemplo en el barrio Capotillo. Tenemos que entender cómo es posible que el mismo barrio Capotillo, que en 1962 votó sin que le ofrecieran ni una papeleta, que en 1965 se enfrentó a la invasión yanqui y que en 1984 se enfrentó a los militares con la poblada de aquel año, ¿por qué en esos mismos barrios hoy son jerarcas los caudillos que mueven todo con el dinero? Hay una transmisión generacional de la desesperanza. No, pero también hay una cosa que se llama envilecimiento. Y el envilecimiento. Hay una cosa que se llama envilecimiento que tiene un origen político y que ha sido promovido por la política, porque hay una cosa que es el modelo. Tú dices, bueno, hay dos partidos que rompieron la esperanza de la gente, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero además esas dos organizaciones políticas transaron con la fuerza conservadora. Y con los dueños del país. Con los más conservadores en el discurso. Uno no esperaba algunas posiciones en manos del PLD o del PRD cuando estuvo en el poder, porque uno entendía que ellos habían nacido como fuerzas antagonistas al modelo. Y ahora tú te encuentras que el PLD es más conservador que el Partido Reformista. Por supuesto, pero no solamente se transó con las fuerzas conservadoras en lo ideológico, se transó con la clase dominante de la República Dominicana. Por ejemplo, en el libro se trata una cuestión que es central. Tú lo decías, no solamente es un sistema educativo, prácticamente de manera inteligente, diseñado para que no pensemos, sino que es una población, en el 70%, la población trabajadora, en el 70% de los que trabajan, no de los que no trabajan, viviendo en la pobreza. ¿Qué resultado te tiene eso? Hay un abatimiento de la población y hay un envejecimiento. Aquí la gente acciona, no reacciona. Es mantener a la población en un estado de movilización mental, pero además de precariedad existencial, de no tener la comida para llevarla a tu casa, ¿sí? Y es una manera de esclavizarla políticamente, pero eso no es solamente por una operación macabra, es por un pacto profundo con los dueños del país, que son un pequeño grupo, una ínfima minoría, pero que vive de la precariedad, de la profunda precariedad de la mayoría. Y esa transacción que se hizo, como tú dices, se da un envejecimiento. Y no recordemos, o sea, no olvidemos, aquí se ha construido todo un discurso para decirle a la población, todo vale por el poder. Todo vale por el poder. Y dejen eso así. Y en función de la otra palabra, dejen eso así. Ajá, y en función del poder se justifica todo tipo de alianzas, todo tipo de concesiones, todo tipo de negociados. Lo que nunca se ha discutido es el poder de quiénes y para quiénes y contra quiénes.
Y lo que tenemos que sacar a la discusión es que la mayoría de este país está aplastada con una bota sobre la nuca, y la condición de derrota que se consagra con la invasión del 65 y con los mataderos electorales de los 60 y de los 70 sigue vigente. Este libro se pone en circulación en la semana próxima. Correcto. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Este libro se presenta por el Derecho a la Esperanza, escritos urgentes sobre política. Se presenta el próximo jueves 2 de junio, el de la semana que viene, a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, ahí en la Plaza de la Cultura, y con un precio especial de lanzamiento, 100 pesos, sobre todo para que los jóvenes puedan estar. Yo soy de los que piensan que la gran mayoría de la juventud, a diferencia de la generación tuya, por ejemplo, Altagracia, digo, de tu etapa, no está participando de la discusión política, está participando del malestar, que es muy importante, pero no está participando de la discusión política. ¿Y cuál es el intento de los escritos contenidos en el libro? Que podamos conectar, como tú dices, entre lo que pasa en la escuela, entre lo que pasa con el maltrato a los trabajadores, lo que pasa con el salario, lo que pasa con las políticas sobre la sexualidad y el peso de los sectores conservadores, lo que pasa con los inmigrantes. Entre todas esas cosas hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es quienes ostentan el poder, quienes oprimen y quienes están oprimidos. Mientras aquí no salgamos de la discusión de quién tiene la candidatura y construyamos un hilo conductor entre todos aquellos que por distintas razones están padeciendo, como decía Altagracia, un modelo injusto de sociedad, no se podrá hacer política de nuevo. Se podrá hacer partidismo, pero no política, que es decir, a ver, hay una mayoría compuestos por los desnacionalizados, por el 70% de los trabajadores que gana una miseria, por la inmensa cantidad de las familias que sus hijos recibe una mala educación, por las mujeres que sufren la discriminación y el oprobio de derechos sexuales de segunda categoría. Todo eso, mientras eso no lo articulemos, ¿sí?, no podremos construir un poder mayoritario. Se supone que la democracia es donde la mayoría se expresa y la voluntad de la mayoría es la que determina las políticas. Si algo no refleja la política dominicana es que no está hecha de política, sino que está hecha por otras cosas. Por ejemplo, poder mediático, dinero fundamentalmente, y pactos con quienes son los grandes potentados, que ahora no solamente son los clásicos potentados del gran empresariado, sino que ahora hay elementos delictuales dentro de ese conglomerado de poder. Nosotros tenemos que reconstruir un tejido social roto, que es de las mayorías que ya no se reconocen unos a otros como parte de los fuñidos del país, vamos a decirlo así. Están molestos contra alguien que ve que hace las cosas mal, pero no reconoce quién es su par y con quién construir una alternativa. Bueno, muchísimas gracias a Matías. Ya, yo no voy a estar en la puesta en circulación. Pero vamos a repetirlo, jueves 2 a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, una invitación para que discutamos sobre política en sentido de esperanza. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Quédese, hay más en el contenido del programa.